Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un placer el estar hoy nuevamente acá, por estos rumbos, ¿verdad? Acá compartiendo con cada uno de ustedes, perdón, la palabra del Señor. Eh, Alegre por una semana más que culmina. eh, y alegre también porque Dios es bueno, porque Dios es bueno y nos trae hoy o nos puso en nuestro corazón el compartir una bonita palabra con cada uno de ustedes, que esperamos que sea de edificación para cada uno y así como lo fue para nosotros, ¿verdad? Hoy estoy acompañado de un gran hermano en la fe, que es mi hermano Daniel. Entonces, un saludo, Dani, ahí para los hermanos que hoy nos observan por las diferentes plataformas, ya sea por Facebook, YouTube. Ahí nos pueden observar, ¿verdad? Y compartir. Para los que nos escuchan, perdón, por la radio Frontier Radio, ¿verdad? Y que compartan la transmisión, que es importante, ¿verdad? Para que pues el mensaje llegue a muchas más personas y, y el Señor sea conocido, ¿verdad? En diferentes puntos del mundo. Así que, Dani, lo dejo uno ahí. Sí. Un saludo. Muchas gracias, Luisito, y saludos a todos los que nos están escuchando. Es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios. Este tema es uno que la verdad a mí me marcó mucho cuando lo escuché en Nicaragua, cuando estuve haciendo una escuela misionera. El tema se llama Diseño y Propósito, Amén. en qué consiste por el propósito por el cual Dios nos creó, para qué lo hizo y con qué fin y por qué en todos sus pensamientos. Y vamos en lo que quepa en la palabra, vamos a ver qué tanto Dios nos pudo haber dejado para saber cómo podemos servirle. Amén, amén, claro. Entonces, como para empezar, donde empezó todo, bueno, en parte, pues, vayamos a Génesis, en Génesis 1. Génesis 1, perfecto, aquí lo tenemos, Dani. Y antes de que continúe, Dani, perdón, es un tema, hermanos, de suma importancia, así como los que traemos cada viernes, ¿verdad? Es un tema que nos atañe a todas las personas, a los cristianos, y es un mensaje también, creo, Dani, que va muy, muy de acorde, muy de la mano para las personas que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí con este tema que vamos a compartir hoy, una persona tal vez que no conoce a Cristo, que no ha escuchado la palabra, se podrá dar cuenta a través de este mensaje, Dani, de qué tiene preparado Dios para nosotros, ¿verdad? Que para qué, cómo Él nos diseñó, para qué nos diseñó y con qué propósito también. Ajá. Entonces, es un tema sumamente bonito el que hoy que nos va a compartir Dani también acá. Y así que, como les estaba mencionando, que sea de mucha bendición, perdón, y que sea de edificación, la verdad, que sea de edificación como lo fue para cada uno de nosotros. Así que a prestarle mucha atención, hermanos, que está muy, muy bonito el mensaje hoy. Sí. Muchas gracias. Bueno, para empezar, en Génesis 1, el tema es la creación de todo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Acuérdense de esta palabra buena, porque aquí vamos a ver mucha de esta palabra cuando Dios empieza a hacer toda la creación. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Esto más adelante básicamente habla de la creación de todo. Aquí dice, Dios hizo los cielos, la tierra, los animales, todo lo que vemos hoy en día, básicamente. Y
Algo que es sumamente interesante es que vimos que Dios es un Dios creador y solo él puede, él solo es capaz de hacer esta clase de milagro, porque la verdad, con solo el hecho de ver una vida es un gran Es milagro, un milagro, sí. es un gran milagro. Y aquí, y aquí vemos muchas veces esta palabra de Dios creó. Ujú. Dios creó, porque es el inicio. Y ahora quisiera que me acompañaran a este Deuteronomio 32, 4. Y bien, ya vimos que Dios es un Dios creador. Un Dios creador. Y entonces, pero hay una pregunta muy interesante. Bueno, antes de hacer la pregunta, un énfasis que quiero hacer es que Dios nunca ha estado solo. En el principio dice que, ya más adelante dice, en una parte, no había casi nada, absolutamente nada. Bueno, ya habían creado un montón de cosas, los cielos, la tierra, pero hay una parte, entonces vemos que Dios dice, Dios hizo. Exacto. Pero algo sumamente interesante es cuando en la creación del ser humano hay una palabra muy diferente a todas. Porque en esta parte dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ujú. Y en esa parte está hablando en plural. No es Dios hizo esta vez, como todas las veces que estamos hablando. Y este es un tema que a mí la verdad me gusta mucho porque aquí es la primera vez en toda la Biblia que se menciona la Trinidad. Amén. Que estamos hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y un énfasis que quiero dar es que nosotros los cristianos no les decimos dioses al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que vemos que ellos siempre han estado desde el principio. Ujú. Sin embargo, esto es un ejemplo perfecto no sé si han visto un trébol de 3 hojas. En las fotos, en la televisión, en un programa, el trébol siempre se presenta de una matita de 3 lados. 3 hojitas y 3. Y los 3 son uno. Ujú. También un pasaje que dice que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Perdón, es uno de los temas más interesantes porque adoramos a un mismo Dios y son 3 en uno. Sí, son 3 en uno. Sí, es algo muy, muy interesante. Y esto es para aclarar que Dios no creó al ser humano porque estaba solo. Porque Sí, desde el principio había una relación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. que son uno solo. Como ya lo habíamos visto como el ejemplo del trébol. Ujú. Y ahora que había dicho Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Me adelanté a la respuesta, pero es una pregunta que nos podemos hacer mucho. Ujú. Ya vimos la creación, Sí, exacto. vimos todo, pero hace falta otra pregunta. ¿Qué clase de Dios creó el mundo? ¿Y por qué les dije al principio que subrayaran la palabra bueno? Porque decía, y creó Dios los mares y los animales y vio que era bueno. Porque aquí en Deuteronomio 32:4 dice que Dios de verdad Ujú. y sin ninguna iniquidad en él. O sea que en Dios es la única persona que es todo bueno. El Exacto. único ser que en él no hay maldad. Que hay muchas personas que no entienden eso porque ya sea que Dios no se lo ha revelado o que a veces cuesta creer porque uno como uno es pecador, cuesta Es correcto. creer, entrar a la cabeza de que hay alguien perfecto, santo, sin mancha alguna, pero así es la verdad. Un Dios que es todo bueno, creó básicamente todas las cosas buenas. Sí, exacto. Como lo repite mucho en Génesis. Perdón, Dani. Voy a meter un toquecillo de la No, cuchara. Y eso, como estaba mencionando Dani, a veces nosotros no nos cabe tal vez en la cabeza, ¿verdad? Nosotros que sí exista un ser supremo que sí es
completamente bueno, ¿verdad? En integridad él es bueno, no hay maldad alguna en él, como nos está compartiendo Dani en estos versículos de Deuteronomio. Y es que, ¿por qué nosotros pensamos eso? Porque nosotros nos limitamos, Dani, solamente a ver, conforme a lo que podemos observar nada más, ¿verdad? Valga la redundancia, nunca pensamos, ni vemos, ni creemos más allá de lo que Dios nos muestra, ¿verdad? Lo que nos revela. Entonces nos quedamos con ese pensamiento de que, digamos, sí, yo en mi alma, en mí hay maldad. Yo me imagino que Dios también tiene algo de maldad. Entonces ahí empieza uno a estar flaqueando y estar en ese pensamiento cuando realmente no es así, ¿verdad? Exacto. Y eso es de hecho es una ideología esa errónea de una cosmovisión, de una idea errónea de que Dios no puede ser todo bueno porque en nosotros hay maldad. Y exactamente en la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ahí va. Entonces, eso es la parte que la gente como que empieza a cuestionar a Dios, porque si Dios es bueno o porque hay tanta maldad, y es un tema sumamente... hay muchos factores, pero uno al tanto ver y estudiar, obviamente no es culpa de Dios, por como ya vimos que en Él no hay maldad. Exacto. Y entonces, ¿a qué se debe esto? De que en Génesis, más adelante, para adelantarle un poquito más la historia, vemos, aquí ya vimos que Dios dice que aquí ya Dios creó al hombre y a la mujer y hechos a imagen y semejanza a Dios, todo bien, todo santo, todo perfecto, no había muerte, los animales salvajes que hoy vemos hoy en día no se comían a nadie, todo pura vida, decimos aquí. Sí, sí. Todo tranquilo, pero el asunto es la parte del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exacto. Que es una parte que es como separado del ser humano. Porque la Biblia dice, tenía muchos frutos en el huerto, pero solo no podían comer. Y entonces, en ese momento, el ser humano era perfecto. Hasta ahí. En ese momento, el hombre era santo, no tenía pecado. Y es lo que en ese momento es cuando es hecho a imagen y semejanza de Dios. Después, que sabemos lo que pasó, que Adán y Eva metieron las patas con la manzana. Exacto. Comieron lo que no tenían que hacer y entró el pecado en ellos y por eso también, por consecuencia, le trajo el pecado a la tierra. Exacto. Y como vemos en la Biblia, que la paga el pecado de la muerte. Porque posiblemente, bueno, lo más probable es que Dios es un Dios de vida y Dios nunca iba a tener el propósito de que Adán y Eva se murieran. O sea, vemos en la Biblia que vivieron un montón de años. Hoy en día, con costos llegan a 80, 90, no sé. Mucho. Sí, 80 ya. A lo mucho. Sí. Pero aquí dicen tantos años, pero después de tantos años dice que murió. Abraham, Adán, todos los de la Biblia murieron, a pesar de que vivieron muchos años. Pero eso fue consecuencia del pecado, porque leemos en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Sí, exacto. Y Dani, perdón, aquí, como usted nos compartió, ¿verdad? Aquí dice el versículo 17, de hecho dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo el Señor a ellos, ¿verdad? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es lo que nos está compartiendo Dani, ¿verdad? Con esas palabras que nos está ahí desarrollando en el comentario. Y cuán cierto, cómo se relaciona todo, ¿verdad, Dani? Cómo se relacionando todo, que a la raíz del pecado, y ya Dios los había preveído a ellos, ¿verdad? Los había puesto como una prevención ahí, no comas porque si no, ¿verdad? Sí. Y siempre lo hicieron, y ya sabemos el desenlace, ¿verdad? De todo el asunto. Tenían un solo trabajo que hacer. Y lo hicieron mal. Sí.
Sí, sumamente interesante. Y otra cosa para recalcar de esto del diseño y propósito, del diseño de Dios, es que regresando un poco a lo de la creación antes del pecado, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, y ya vimos que el pecado entró después, no antes en ese momento, porque si hubiera sido antes, sería como esto, que estaría negando este versículo, estaría contradiciéndolo, mejor dicho, de que en Dios no hay maldad. Si hubiera sido antes, esa creación diría que Dios tiene mal. Exacto, exacto. Y contradeciría que Dios es todo bueno. Por eso es que separar esas cosas. Y entonces, para recalcar esto es que antes, el propósito de Dios era que el ser humano viviera para siempre. Era para siempre. Lo más probable es que si no hubieran comido el árbol, seguirían vivos. Y no hubiera muerto. No hubieran muerto. Sí, exactamente. Ok. Y vamos también, Dani, con otro punto aquí que es muy importante también, que es el diseño de Dios, ¿verdad, Dani? Se refiere, hermanos, acá presentes también, todos los que nos escuchan, al acto de Dios de dar forma, ordenar y planificar todo, ¿según qué, Dani? Según la voluntad de Él, ¿verdad? O sea, quiere decir que Dios creó y diseñó todo lo que usted ve, todo, hasta el último celular que usted ve en tecnología. Y eso fue diseñado por el Señor, ¿verdad? Totalmente, porque le dio la sabiduría al hombre para que la aplicara, ¿verdad? Ajá. Y todo eso viene en cadena, no es porque nació así de la nada, ¿verdad? Exacto. Y ahora que dices eso, ya me acordé lo que iba a decir. Claro. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué consiste esta palabra imagen conforme a su semejanza? A la imagen nos podemos ver, hay que separar porque es que, veamos, Dios tiene su naturaleza, tiene su parte de carácter y emociones, y esto es lo que quería separar, porque nadie es aquí presente, ni lo que los que nos están viendo, nadie es omnipresente, nadie es todopoderoso. Entonces, ¿a qué se refiere hechos a imagen y semejanza a Dios? Esto se refiere a emociones, que tiene ojos, porque vemos que en la Biblia dice Dios vio, Dios hizo esto. Entonces, ¿a qué se debe esto? A imagen conforme a su semejanza, que tenemos una mente, tenemos cuerpo, tenemos un alma, y todo eso lo tiene Dios. A eso es lo que se refiere con imagen conforme a su semejanza. Exacto. Ya la parte que solo le pertenece a Dios, esa es la parte de la naturaleza de Dios, que son todos sus atributos divinos, omnipresente, que está en todo lugar, omnipotente, todopoderoso y etcétera. Que solo Él tiene. Que solo Él tiene. Esa es la parte que quería separar. Claro. Exactamente, Dani. Sí, entonces lo que, en resumidas cuentas, es que Dios no tiene nada de culpa con todo lo que ha pasado, lo que pasó y lo que está pasando en el mundo, porque esto fue una decisión que tomó el hombre de separarse de Dios, porque al final eso es lo que es el pecado. El pecado es la separación del hombre con Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces eso es como sí, no puede estar en un lugar que esté sucio. Exactamente. Así lo explica Dios. Exacto. Y es que, como nos está compartiendo Dani, y ese punto que dijo Dani ahorita de último es sumamente importante para lo que estamos acá desarrollando, hermanos. Que Dios no habita ni puede estar donde habita el pecado, ¿verdad? O sea, y se preguntarán, ¿pero por qué tanta maldad? ¿Y por qué eso y por qué el otro? Y porque Dios no habita donde hay maldad, donde está el pecado, ¿verdad? Ajá. Es cierto, sobreabunda su gracia, pero ¿cuándo, Dani? Cuando reconocemos al Señor en nuestra vida, ¿verdad? Cuando reconocemos al Señor
que es nuestro único y suficiente Salvador, ahí es donde sobreabunda la gracia, donde hay pecado. Ajá. No es que porque ahí donde están, no sé, haciendo cosas malas, ahí va a estar Dios porque Él es bueno y ya. No, tampoco. Las cosas no son así, ¿verdad, Dani? O sea, Sí. como está diciendo Dani, hay que saber diferenciar el asunto, ¿verdad? Para saber dónde y cómo es el diseño del Señor, ¿verdad? En nuestra vida. Ujú. Como les estaba mencionando al principio también, pues Dios creó todo, ¿verdad? Con un propósito. No hizo nada en caos. Todo lo hizo conforme a su voluntad y con una línea, ¿verdad? Todo perfecto. Y todo tiene su porqué y todo tiene su para qué también, ¿verdad? Ujú. Nada fue al azar. Usted, yo, Dani, todos los que nos están escuchando, cada uno de ustedes, fue diseñado ¿con qué, Dani? Con un propósito en esta vida. Y ese propósito es único. Ujú. El propósito mío en esta vida no es el mismo que el de Dani. El Ujú. propósito mío en esta vida no es el mismo que de usted que nos está observando esta noche, ¿verdad? Son totalmente diferentes, únicos. Y, y y a ese propósito es que debemos abocarnos, ¿verdad? Buscar ese propósito, buscar siempre esa meta, porque eso significa propósito, es una meta, ¿verdad? Que tenemos que seguir buscando. Y, nada es al azar. Nosotros tenemos una línea en el Señor también, ¿verdad? Nosotros los cristianos debemos tener una línea conforme a la palabra del Señor, conforme a su voluntad también. No, no porque nosotros creamos que tal cosa puede ser así, hacerla así, sino que ya el plan de Dios, el diseño y propósito, Dios lo va trazando en nuestra vida. Ujú. Y nosotros tenemos que seguir sobre esa línea, ¿verdad? No podemos desviarnos para agarrar un atajo o algo así, porque ya no estaremos cumpliendo el propósito que tiene Él, ¿verdad? Ujú. Sí, y muy interesante eso, Luisito, y me estaba acordando también que más adelante en Génesis 3:8, ya cuando Adán y Eva pecaron, Ujú. que fue prácticamente ya cuando entró todo al mundo, y fue el primer pecado en la tierra, y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya esto es después de que ya, como decimos, ya la regué. Sí, que ya Como, pasó como, todo lo malo. ajá, cuando un chiquito rompió algo y escucha al papá y sale corriendo. Algo Exactamente. así fue lo que pasó en este momento. Porque, pero algo sumamente interesante es que, o sea, apenas escuchan su voz, su primera reacción es escapar. Porque ellos sentían la presencia de Dios. Había una presencia de Dios en ese tiempo, en el huerto de Edén, sumamente tremenda, porque decía que Dios se paseaba en el huerto en todo el En lugar. todo momento, sí. Y entonces la primera reacción de ellos es esconderse. Y, y es que no sé si han escuchado de esta frase que dicen, o he escuchado, no sé si todos la han escuchado, que es, ¿cómo es que se dice? Como que no se puede evitar pecar. No se puede evitar. Ajá, así que es Eh, algo como... es como Sí, inevitable. ajá, inevitable, sí, sí. Inevitable, pero esto es una mentira porque al final eso fue, el pecado es una decisión. Ujú. Ellos, Adán y Eva, tomaron su decisión. Dios no los obligó a nada y Ujú. obviamente tuvieron sus consecuencias. Pero lo interesante es de que lo que quiero llegar es que como su primera reacción fue esconderse cuando se habían equivocado, es porque Dios no los diseñó ni nos diseñó para pecar. Exacto, sí, sí. Porque cuando nosotros hacemos algo malo y sabemos que está mal, sentimos en nuestro cuerpo se genera como una alarma, como Ujú. una campana. Y eso usted no lo deja dormir tranquilo. Y Exacto. hay cuestiones de que puede ser, hay dos variables que van muy de la mano, ya sea
la conciencia, Ujú. moral, por la ley humana también, y también por el Espíritu Santo, que es el que nos guía y el que nos discierne si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Y básicamente eso era más o menos la razón principal por la cual eso como algo así sentían Adán y Eva en este momento. Y y algo muy interesante, Luisito, eso de que porque fuimos diseñados por Dios y en Dios no hay maldad, no hay pecado, es por eso que se siente uno mal a la hora de hacer esto, Ajá, exacto. de equivocarse o de hacer algo, Ujú. de mentir, sea el pecado que sea. Inclusive más adelante, eh, Caín cuando mata a Abel, e inclusive aparte que se siente mal, su reacción es esconderse, Esconderse, sí, igual irse. se repite la historia. Y algo muy interesante y es una de las cosas más hermosas es preguntarse, porque aquí Dios les pregunta en el momento, separa esos momentos, Ujú. Dios le pregunta a Adán y a Eva qué acaban de hacer. Y después le pregunta a Caín cuando mata a Abel, ¿Qué ¿qué acaba? acabas de hacer? Y uno dice, ¿por qué? Si usted todo lo sabe. Pero si pregunta, ¿para qué sabe? Sí, sí. Usted ya lo está viendo todo. Pero pero el pecado, el orgullo, lo que está en esa situación, lo que hace, un ejemplo, el hombre cuando es confrontado por Dios, dice que es culpa de la mujer. Y la mujer dice que es culpa de la serpiente. Sí, sí, exacto. Nadie se hace responsable del acto. Nadie se Sí. hace responsable. Y eso es lo que busca Dios de nosotros. Que reconozcamos cuando hemos pecado, Ujú. que le pidamos perdón y que podamos reconciliarnos con Él. Porque como hay muchos ejemplos de la Biblia, de personas que se han reconciliado con Dios después de pecar, como en el caso de David, Ajá. cuando pecó con Betsabé. Ujú. Y hay básicamente creo que un capítulo de que habla del arrepentimiento de David. Sí, Porque eso es lo que busca Dios, la reconciliación. Pero eso es lo que, para una reconciliación con Dios, ocupamos ser humildes y aparte que reconocer que hemos pecado, pedir perdón y apartarnos de Él. exacto. Pero esto no fue como, tal vez, pero quién sabe, es solo una idea, no estoy seguro. Sí, sí. Tal vez si se hubieran arrepentido, tal vez Dios hubiera hecho un cambio en el inicio, tal vez. Ujú. Pero no reconocieron su error. Su primera reacción fue defenderse, excusar Exactamente. el pecado. Es correcto. Y como nos está, perdón, compartiendo Dani acá, nosotros, para entender esto, ¿verdad? Tenemos primeramente que reconocer a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida para entender un poco del diseño y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? A partir del hecho, de los ejemplos que Dani nos ha compartido de Adán y Eva, de Caín y Abel y todo eso, ese asunto, ¿verdad? Tenemos primero que reconocerlo. Y es que, Dani, entre todo esto, cuán perfecto, ¿verdad? O sea, como uno tiene la mente, la capacidad de uno es finita, ¿verdad? Ujú, Es limitada, uno no logra entender cómo alguien, como un ser, puede hacer las cosas, o sea, tan perfectas, ¿verdad? ujú, Tan alineadas, hacer un diseño y un propósito completamente perfecto. ¿Y a qué voy con esto? Como nos está diciendo Dani, necesitamos reconocer al Señor, ¿verdad? ujú. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Dice que el plan del diseño de Dios, del diseño de la redención de la humanidad a través de Jesús, ese es un diseño perfecto, ¿verdad? Ya todo eso ya Él lo había hecho Ujú. en perfección, ¿verdad? Y con un propósito. ¿Con qué propósito? Que nosotros obtuviéramos la salvación a través de Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, como podemos ver, no es nada así al azar. Y así rápidamente les voy a compartir rápido el versículo que nos habla un poco de ese plan, ¿verdad? De la redención en Jesús, que Ujú. está en
en Efesios, ahí por los que gustan apuntar o no sé, ahí ustedes lo apuntan, y es Efesios 1, capítulo 1, versículo 11. Efesios 1, 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ves? O sea, nosotros ya Dios había diseñado, ¿verdad? El propósito con que Jesús iba a venir a la tierra, ¿verdad? Que era el plan de redención para cada uno de nosotros. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo también de ese diseño perfecto que el Señor hace, ¿verdad? Y ahí mismo el propósito, Dani. Ajá, sí, claro, porque al final de cuentas Jesús es básicamente el que salvó, como dice, nos salvó la tanda. Claro. Porque tras de que uno dice, e incluso yo he llegado a pensar eso, de que era mi manera de pensar después de estudiar toda parte de la Biblia, que es que dice, ¿por qué consecuencia de un solo hombre pagó todo el mundo? Básicamente, fue solo un error. Y yo siempre me hacía esa pregunta y después en oración yo sentí donde Dios me decía, tiene razón, por eso es que yo envié a Jesús, porque así como el pecado entró por un hombre, solo por un hombre, y no era cualquier hombre, también era el Hijo de Dios. Exacto. Él tenía que salvar aquello que se había perdido. Y eso que se había perdido no es solo como le decíamos, el pecado. También se perdieron muchas cosas. Que lo más importante fue la comunión con Dios, que era básicamente lo máximo que había en ese momento. Y conforme Luisito, sobre el diseño de Dios del ser humano, también vemos muchos diseños de la creación, ¿cómo es que se llama? De árboles, animales, y la Biblia dice que todo es bueno, o sea, todo porque Dios era bueno y todo eso ya vimos que era bueno. El problema es, un tema que William nos ha compartido mucho, es cuando las personas empiezan a idolatrar las mascotas, que sean... Sí, todo eso. Y todo eso, porque de ese tema de que el animal, prefieran salvar la vida de un animal que el de un bebé. Y es hasta donde ha llegado la maldad del ser humano. Porque inclusive, ahí mismo en Génesis, en capítulo 1, versículo 26, dice... después de que dice que Dios hiciera al hombre conforme a su semejanza, que en esa parte de la Trinidad, dice una palabra interesante. Y dice, y que el hombre señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. ¿Esto qué quiere decir? De que como somos la única creación a imagen conforme a su semejanza, tenemos más valor que un árbol, que un perro, etcétera. Exacto. Y esa palabra señorear es como dominar. Puede venir de la mano acompañado con cuidar, sí, claro, de proteger, porque básicamente Dios también dio al hombre poder, pero con eso viene una responsabilidad. Sí, exacto. No es que vamos a como dice Dani, ¿verdad? Que Dios nos dio como esa responsabilidad de cuidar, ¿verdad? De todo, y que todas esas cosas son buenas, y es bien es cierto, tener una mascota es bonito, es bueno, porque lo distrae a uno, todo el asunto. Pero lo que no es bueno ya es el hecho de como de preferir más allá a un animal, ¿verdad? Que a una persona. Es como ya no tener como claro en sí lo que es bueno y no con respecto a ese asunto, ¿verdad? No saber diferenciarlo.
y irse por un lado donde realmente no debería irse uno en ese tema, ¿verdad? Sí, sí, como cuando empiezan a humanizar mucho a los animales, Sí, exacto. dándole el valor que básicamente el ser humano tiene, que inclusive se ha vuelto mucho de moda. Esta gente que prefiere no tener higos y le dicen a los perros perrigos. Ujú, sí, exacto. Suena tonto, pero es lo que pasa. Este, ahora que tocamos el tema de eso de los animales, que hay gente que le ha preguntado a uno que si es pecado, si está mal comer cerdo y esas cosas. Básicamente, al principio vemos una lista de que dice que Dios no comerás esto, no comerá lo otro, pero después en el Nuevo Testamento vemos de que te puedes comer un chancho tranquilo. Sí, sí, sí. Eso no es pecado. Y básicamente, o sea, hay cosas que sí son permitidas, pero tampoco es que podemos decir que, o sea, todo es pecado, tampoco. Ujú. Sí, exactamente, ¿no? Y como nos está compartiendo Dani, no es que estemos tampoco diciendo, ¿verdad?, que el tener una mascota esté malo ni nada de eso, porque, o sea, no es malo, sino el asunto es ya ir desviándose, hermanos, a los que nos están escuchando y viendo hasta este momento, desviarnos de la verdadera razón, por así decirlo, ¿verdad? Ujú. Del por qué están los animales y eso aquí en el mundo, ¿verdad? El propósito que ellos tienen también aquí en este mundo, Sí, sí. ¿verdad? Son decisiones también que al final de cuentas, pues cada ser humano toma, ¿verdad? Cada ser humano toma las decisiones de sus actos, de lo que quiere para su vida y para los que lo rodean también, ¿verdad? Pero conforme a la palabra de Dios, nosotros nos basamos y vemos que la manera en que están haciendo las cosas no es la correcta, ¿verdad? A ese punto es que queremos llegar y compartirle a ustedes también con lo que nos está mencionando Dani, ¿verdad? Ahí también en ese aspecto. Sí, y algo que me acabo de acordar que la Biblia menciona que cada animal tenía su pareja. Y en un momento en la Biblia dice que Dios creó primero al hombre. Entonces, y hay una parte muy interesante en la Biblia que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Esta parte se refiere tanto en pareja, emocionalmente, como amigos, etcétera. Pero algo que es sumamente hermoso, que todo regresa a donde empezó, que dice que cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, que es cuando crea la mujer. Ujú. Es que si nos volvemos atrás de todo lo que hemos estado hablando, en la Biblia vemos de que Dios nunca ha estado solo, porque en el inicio era Padre, Hijo y Espíritu Santo, en teniendo una relación mutua, infinita, de amor, porque Dios es un Dios de amor. Y entonces, perdón, antes de todo lo que hemos visto, todo lo que conocemos, porque la Biblia dice que Dios no tiene principio y no tiene fin. Exactamente. Él siempre ha existido. Ujú. Y entonces, esto es como, imagínense como la Trinidad ahí. La Trinidad ahí en ese momento era como el Espíritu Santo, y ahí estaba Jesús, y ahí estaba el Dios Padre, y se la pasaban a yo te amo, gracias, yo te amo. Y así se la pasaban, porque es que la Biblia dice que Dios es amor. Y llega un punto que ellos, que la Trinidad, ellos se aman tanto, porque si uno ama o a la mamá, al papá o a alguien, ahora imagínese Dios que es amor. Sí, exacto. Y imagínense, en ese momento dicen, es que tenemos demasiado amor aquí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ujú. Tenemos tanto amor. Y entonces dicen, ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí tenemos mucho amor, compartámoslo. Sí, exacto. Compartámoslo. Y no solo eso. Y sabían que algo bueno iba a salir también, ¿verdad? Porque Exacto.
Como dijo Dani, subrayen la palabra bueno. Entonces, una palabra clave, ¿verdad? Ajá. Sí, y es sumamente interesante porque tanto como el Padre, Hijo, Espíritu Santo tenían una relación mutua entre ellos, que todavía la siguen teniendo y siempre la van a tener. Cuando dice que el hombre no es bueno que esté solo, es porque quiere que también nos relacionemos unos con otros. Ujú. Porque no solo es de relaciones amorosas, de noviazgo. También, también Ah, sí. dice de Sí, amigos exacto. y etcétera. Ujú. Y la verdad es que no es bueno, recalco, no es bueno estar solo. Así como Dios nunca ha estado solo desde el principio, porque hay gente que dice eso, de que Dios creó al ser humano porque se sentía solo. Y eso Nunca ha nunca sido ha así. pasado. Nunca. Eso fue pura gracia, como todo lo que vemos en la Biblia. Ujú. Él quería compartirlo y, y sí, Y básicamente. se dio ahí el asunto. Y ahí se dio Exacto. el milagrito. Que no, aquí estamos, aquí estamos, Sí, sí, Dani, aquí aquí estamos. estamos. Se hizo la luz, digo, se haga la luz, se Exactamente. hizo la Se luz. hizo. Por eso es que tenemos que ser luz nosotros donde quiera que vayamos, ¿verdad? Eh, Quiero compartirles un pasaje también que está en Jeremías 29:11, que va muy de la mano con todo lo que estamos ahorita compartiendo, la verdad. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Ujú, ¿Y a qué voy con este pasaje, hermanos? Y Dani también acá, que ya Dios diseñó nuestro propósito. ujú, Ya Dios lo tiene trazado desde antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Ya lo ujú, tenía ya predestinado en nuestra vida, ¿verdad? Dios tiene un diseño único, como se está mencionando ahora, y específico para cada uno de nosotros. ujú, El propósito mío en esa tierra no es el mismo de Dani, como les dije ahora hace unos minutos atrás. ujú, El propósito mío no es igual que el de ustedes que nos están escuchando y observando. Cada uno tiene un propósito diferente y por eso es que fuimos ujú. también diseñados, por así decirlo, Dani, Ajá. diferentes también, por Sí, así sí. decirlo, Sí, ¿verdad? sí. Porque nadie somos iguales, ¿verdad? Por así Personalidades decirlo. diferentes, Exactamente. mismo sistema, por así decir, Sí, sistema. sí, pues exactamente por Misma decirlo así. especie. Sí, sí, misma especie, exacto. Misma especie, sí. Esa es la palabra, sí, Ajá. exactamente. ¿Y por qué es así? Porque cada uno desde nuestro propósito es diferente, ¿verdad? Tal vez con la personalidad que tiene Dani, el propósito que tengo yo, tal vez no se puede llevar a cabo y son cosas que se van entrelazando, ¿verdad? Para dar a un fin. Ujú. Y a esto, Dani, no sé si ibas a decir algo Sí, ahí. sí, Claro. ese tema del propósito que comentaste, es cierto, Dios tiene no solo un propósito, uno aprende al tiempo que también tiene varios propósitos en la vida de uno, depende de uno tener intimidad con Él para averiguarlo y y cumplirlo. Exacto. Algo que digo, Luisito, es muy cierto, y es de que Dios tiene un propósito diferente para todos, de que, de que puede ser, de un ejemplo, que yo tenga el propósito de ser misionero, a Luisito, un ejemplo, pastor. No, no me diga profeta porque no sé. No ¿Quién sabe? tengo eso ¿Quién sabe? desarrollado. Y eso de los propósitos es que, es cierto lo que dice Luis, propósitos diferentes, personas diferentes, personalidades diferentes. Sin embargo, hay un propósito que todos compartimos en común y ese siempre va a ser tener una relación con Dios. Así como fue en el inicio Ujú. con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y así siempre va a ser. Así como ellos se relacionan, nosotros nos tenemos que relacionar con Él. Exactamente, es correcto lo que dice Dani. Y ese es como el propósito principal de todos nosotros. Sí, De, ujú. de todos los que... básicamente toda la creación de Dios. Ujú. Pero ya depende de uno dar ese paso. Exactamente. Y es que, hermanos, como significado o como qué significa propósito, nosotros nos dimos la tarea de buscar tal vez en un significado así random, como dice en el diccionario, significa ánimo o intención de hacer o de no hacer algo, ¿verdad? Cumplir o no, como ese objetivo que se pretende conseguir,
¿verdad? Es un propósito, es prácticamente así, pues, así como el argot popular es como una meta, como Ajá. querer cumplir una meta, ¿verdad? Y Dios, Dani y hermanos que nos escuchan y observan, Dios nos creó con un propósito y como está diciendo Dani también con un plan en mente, ¿verdad? Con un plan en mente y nosotros debemos buscar cómo cumplir ese diseño a través de una vida según la voluntad del Señor. Ujú. Y ya Dani nos dio la clave de cómo cumplir eso. ¿Cómo? Buscándolo a Él, ¿verdad? Siempre. Así es. Tener una relación, una comunión con el Señor y así es como nosotros vamos a ir entendiendo y vamos a ir abriendo la brecha, el camino para ir cumpliendo el propósito, ¿verdad? Porque solo en comunión con el Señor Él nos va a revelar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra, ¿cierto? Ujú. Yo no puedo irme desbocado, ¿verdad? Como una manada ahí no sé, de cualquier animal ahí, a decir, no, mi propósito es tal, es es esto, es hacer esto, y irme así, a lo que caiga. Ujú. Porque es, como ya vimos al principio, Dios no hace nada al azar, Dios no hace nada dentro del caos, ¿verdad? Todo tiene un orden, una lógica. Nosotros debemos guiarnos también por ese mismo orden, ¿verdad, Dani? Ujú. Y por esa lógica que Dios ha creado y por eso es la importancia también de nosotros buscar del Señor constantemente para que nos vaya dirigiendo conforme a ese propósito que Él tiene en nuestra vida, ¿cierto? Sí, y algo que es sumamente importante, que para mí es la base de todo, es de que uno de los propósitos también de que Dios quiere que hagamos es amar. Porque como venía diciendo antes, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos creó por amor, porque ellos son amor, así como el amor que ellos nos dieron, nosotros tenemos que darlo. Porque Exacto. Jesús muchas veces tocó ese tema, cuando dice que amemos al prójimo y amemos a nuestros enemigos. Y básicamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre la palabra amor va a ser como la más, no sé si escrita o una de las más escritas, pero sí va a ser demasiado escuchada, porque básicamente eso es lo que es Dios. Exacto. Así exactamente. Y como lo estábamos diciendo, y eso es un punto que Dani toca muy importante. Yo aquí compartí, bueno, quiero compartir con ustedes 3 puntos, 3 propósitos, así que apunté ahí para compartirlos. Y uno es el que Dani nos está, y va relacionado, perdón, con lo que Dani nos acaba de decir precisamente, que es que el propósito del Señor, que nosotros vengamos a esta tierra, es de ayudarnos entre nosotros, ¿verdad? Ujú. Ayudar al prójimo, Ajá. tener ese amor hacia el prójimo, ¿verdad? Así como Dios lo tuvo con nosotros, también nosotros ayudar al prójimo, ¿verdad? Un propósito del Señor también en nuestra vida, y así lo dice su palabra, y ya lo hemos visto ahorita también, es hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Eso es un propósito. Ujú. Y tiene que ser un propósito de parte nuestra también, ¿verdad? Sí. Aunque no sea lo que nos parezca o lo que querramos, es hacer la voluntad del Señor. Y un propósito, yo creo, Dani, principal también acá, aparte de los que usted ha mencionado, que Ujú. son sumamente importantes también y son principales, y es que Dios, el propósito de Dios, perdón, es que nosotros seamos salvos también, ¿verdad? Ajá. Ese es el Ujú. propósito, un propósito principal del Señor para con nosotros, es que seamos salvos cada uno de nosotros y cada uno de ustedes que nos están observando y escuchando. Sí, y esa es la principal meta, como usted decía, la Exacto. principal, bueno, lucha por la que todos estamos en eso, Ujú. y es el mayor anhelo de tanto nosotros como el de Dios. Y es que, volviendo a todo lo que hemos hablado, es que Dios nunca quiso que el ser humano muriera, porque Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Él creó al ser humano con la intención de que viviera para siempre. Pero como la consecuencia del pecado, la paga el pecado de la muerte, eso fue lo que pasó, fue una decisión. Por eso es que hay que darle muchas gracias a Dios por mandar a su Hijo Jesucristo, porque Él Ujú. básicamente abrió las puertas de que el ser humano había cerrado con el Padre. Exacto. Y Jesús dijo, yo voy a abrir esas puertas, voy a abrirles el camino hacia la presencia de Dios, ¿por qué? Porque los amo, de vuelta a lo mismo. El tema del tema principal
el tema más importante de toda la vida cristiana. Exactamente, Dani, así es correcto. Ya usted lo ha compartido muy bien ahí con esas palabras que nos acaba de decir. Y hermanos, un punto muy importante ya para ir concluyendo, porque la mayoría de las veces el tiempo nos gana la partida, Dani. Entonces, Sí. algo para ir compartiéndolos aquí rápidamente, Dani, es el hecho que, ok, ya tenemos muy en claro que Dios hizo un diseño y un propósito para cada uno, ¿cierto? Ujú. Ya pasamos también el por qué y para qué, cómo cumplir ese propósito. Pero ¿qué pasa? Así, rápidamente, cuando hay situaciones en nuestra vida que, que decimos nosotros, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué hago con esto? ¿Qué está ocurriendo con esas situaciones que nos afectan, ¿verdad? Esas situaciones que nos sacan, como dicen popularmente, de onda, ¿verdad? Nos ¿Qué saca hago? de quicio. Sí, exacto. Entonces, eh, como ya vimos, Dios hizo todo perfecto y nada está hecho al azar, ni el por qué ni para qué. Pero hay que nosotros también entender, hermanos, que Dios trabaja a través de su diseño y entre paréntesis pongamos ahí situaciones para cumplir su propósito, ¿verdad? Ujú. Hay situaciones en mi vida que, que Dios usó para llevarme a los caminos de Él, Ujú. ¿verdad? Ok, todo eso Dios, perdón, ya lo había predestinado, ¿verdad? Ya lo tenía así hecho. Ok, pero como está diciendo Daniel al principio, hay que saber diferenciar también de situaciones que nosotros nos buscamos, ¿verdad? Ajá. Que nosotros nos buscamos y ahí no cabe el hecho de decir que es un propósito de Dios o que Ujú. eso viene de parte del Señor, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotros somos y tenemos que ser responsables de nuestros actos, Ujú. no podemos eh, como, como achacarle esas situaciones al Señor porque Ajá. fuimos nosotros mismos los que nos involucramos ahí, ¿verdad? No, Y ahí es donde tenemos que diferenciar ese, ese aspecto. sí, tener un discernimiento Exacto. de la situación, porque básicamente vivimos en un mundo de causa y efecto, las decisiones tienen consecuencias en en muchas situaciones, y hay que ver qué y analizar qué situación es de, ya sea una prueba de Dios, Ujú. ya sea también prueba del enemigo, e inclusive a la misma vida, las mismas circunstancias de la vida, Exacto. o que yo me la busque también. Ujú, Hay que exactamente. tener muy en claro esas causas Ujú, antes de ir a reclamarle a Dios, que es lo más común cuando tenemos un problema. Porque es muy sencillo decir, Dios tiene el control de todo, Dios lo sabe todo, Él sabe por qué estoy en esto y podemos hablar un montón de cosas que sí, sí. nos arrepentimos luego. Pero hay que pensar tranquilos, orar y confiar en Dios y analizar, como le decía, todos los puntos. Y recordar que a pesar de que estemos pasando una situación, aunque yo no la entienda, Dios es bueno y Ujú, siempre va a ser bueno. exactamente. Exacto. Y en todo momento, y es importante también recalcar que en ningún momento nos va a dejar Dios, Ujú. por más dura, por más, como se dice, por más fea que sea la situación, ¿verdad? Dios siempre va a estar de nuestro lado, pero siempre y cuando nosotros también nos decantemos al lado de Él, ¿verdad? Que lo busquemos de corazón a Él. Ujú. Él siempre va a estar con nosotros. Les agradezco, en mi parte, muchas gracias. Les agradezco, la verdad, por la compañía que hoy nos han dado cada uno de ustedes, los que nos escuchan por la radio, los que nos están observando por Facebook y YouTube también. Espero que esa palabra haya sido de mucha bendición, perdón, que haya sido de edificación para su vida espiritual y tal vez para la persona que no conoce al Señor, pues haya sido tal vez una semilla, ¿verdad? Que quede en ese corazón Ujú. y que sepa que,
que Dios lo diseñó con un propósito a usted, nada más que tiene que buscarlo, ¿verdad? Sí, y que las personas, todas son importantes, todas tienen valor, no importa el estatus social, Ujú. la nacionalidad, el color de piel y un montón de cosas que que han querido meter en la sociedad durante muchos años y siguen metiendo. Exacto. Hay que ver, pedirle a Dios de que nos diga cómo, Dios, cómo tú me ves. Dios, cómo ves a estas personas. Y así, decirle a Dios que Exacto. nos diga cómo nos ve y así sabremos que valemos mucho delante de Él. Pero eso solo se descubre, lo más obvio, buscándolo a Él. Y Exactamente. por ende puedo traer personas a Él para que descubran su verdadero propósito. Amén, amén. Así que, nuevamente, muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su compañía y un saludo va para todos los que nos observaron por Facebook. Acá me aparece Eduardo Rodríguez, ¿verdad? A John, a Lucía Ramírez también un saludo, Yanis Quesada, mi papá Luis Palacios, un saludo para cada uno de ellos, a Juan Castro. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y nuevamente esperamos que esta palabra haya sido edificación y bendición en la vida, así como lo fue para cada uno de nosotros dos a la hora de compartirles el mensaje a ustedes. Nos vemos en una nueva edición de Onda Positiva y recuerden siempre compartir las publicaciones, ¿verdad? Y compartir estos programas que realizamos con tanto amor para que la palabra del Señor sea conocida por muchas más personas. Así que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana y de antelación también un excelente inicio de semana el lunes, si Dios lo permite. Así que muchas gracias, bendiciones.